Acá tenemos las tablas y las gráficas con los datos de voltaje, corriente y resistencia que hemos obtenido en las simulaciones para cada uno de estos circuitos. En el primer circuito se ha encontrado la relación que existe entre corriente y voltaje, y en el segundo circuito la relación que existe entre corriente y resistencia. Si recuerdas, en cada uno de estos circuitos hemos llegado a una función. En el primer circuito determinamos que la corriente es directamente proporcional al voltaje, y en el segundo circuito la corriente era inversamente proporcional a la resistencia. Entonces quedamos en analizar cada una de estas funciones y lo vamos a hacer con el objetivo de encontrar la relación ya no entre las dos magnitudes que son corriente y voltaje o corriente y resistencia, sino entre las tres magnitudes eléctricas, es decir, la relación de corriente, voltaje y resistencia. Esta función lo podemos expresar como una ecuación de la siguiente manera. Corriente es igual a una constante de proporcionalidad por el voltaje. Cuando pasamos la proporcionalidad a una igualdad, aparece la constante de proporcionalidad que lo representamos por la letra K. Esta sería la primera ecuación y en esta vamos a calcular el valor de K. K sería igual a la corriente sobre el voltaje, porque el voltaje que está multiplicando pasa a dividir a la corriente. Y esta sería la ecuación para calcular la constante de proporcionalidad para los datos que hemos obtenido en este circuito. Vamos a calcular la constante de proporcionalidad haciendo uso de los datos que hemos obtenido. Vamos a calcular K para una corriente, digamos, de 4 amperios. Es igual a 4, que es la corriente, sobre el voltaje que corresponde a ese nivel de corriente. ¿Cuánto era? 40 voltios. Esto es cuarta arriba y cuarta abajo. Tenemos un décimo. A ver, vamos a calcular en otro punto. Ya en este punto lo calculamos, digamos, en 8 amperios. Entonces, K, cuando la corriente es igual a 8, tenemos 8 amperios sobre 80 volts. Octava abajo, octava arriba y tenemos un décimo. Si te das cuenta, en ambos casos K vale un décimo. A ver si calculamos cuando la corriente vale 2 amperios. Tendríamos 2 amperios entre 20 voltios, que vendría a ser un décimo. Entonces, en cualquiera de los casos que tomemos, K siempre va a valer un décimo para este circuito. Conociendo esto, vamos a reescribir esta ecuación. Entonces tendríamos que la corriente es igual a la constante de proporcionalidad, que en este caso es un décimo, multiplicando al voltaje, o de forma más resumida, 1 por el voltaje es lo mismo, voltaje sobre 10. Y esta sería la ecuación para calcular la corriente en este circuito, dividiendo el voltaje de la fuente entre 10, que es un valor constante. Si observas en este circuito, ¿cuál de las magnitudes permanece con un valor constante para cualquier nivel de voltaje y corriente? Es la resistencia. Como puedes ver, su valor no cambió en ningún momento. Es porque en este circuito hemos mantenido fijo o constante el valor de la resistencia. Entonces, el 10 lo podemos sustituir por la resistencia. Y la ecuación nos quedaría como la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y tenemos una ecuación. ¿Y cómo podemos comprobar que esto sea válido? Vamos a hacer algunos cálculos. Queremos saber la corriente en este circuito para un voltaje, digamos, de 60 voltios. Sabiendo que la resistencia tiene un valor constante de 10 ohms. Entonces, calculamos la corriente, voltaje
60 voltios sobre la resistencia. Como la resistencia permanece constante y es 10 ohms, lo escribimos 10 ohms. Entonces, la corriente será 60 volts entre 10 ohms. 60 entre 10 es 6. Y las unidades de la corriente son amperios. Entonces, tenemos 6 amperios. Y esto lo podemos verificar acá. Tenemos 60 voltios a una resistencia constante de 10. Nos da una corriente de 6 amperios a través de este circuito. Otra comprobación. Para un voltaje de 90 volts, teniendo un valor de resistencia de 10 ohms, tenemos 9 amperios. Entonces, cuando aplicamos 90 volts en este circuito, con una resistencia fija de 10 ohms, tenemos una corriente de 9 amperios. Comprobamos que acá esta ecuación es funcional. Y vamos a ver qué obtenemos de esta función del segundo circuito. En este caso también vamos a expresar esta función como una ecuación. Entonces sería corriente es igual a la constante de proporcionalidad K por 1 sobre R. Y esto lo podemos escribir también como corriente es igual la constante por 1, nos sigue dando la constante K, sobre R. Entonces esta sería la ecuación para calcular la corriente en este circuito. Pero nosotros queremos calcular la constante de proporcionalidad. K sería igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Porque la resistencia que está dividiendo pasa a multiplicar a la corriente. Vamos a calcular para una resistencia de 20 ohms. Entonces, la corriente cuando la resistencia es 20 ohms es 0.5 amperios. Entonces multiplicamos 0.5 por 20. Y esto nos da 10. Estamos obviando acá las unidades de las magnitudes eléctricas porque se trata de una constante. Vamos a calcular otra vez la constante, pero esta vez para una resistencia de 60 ohms. A 60 ohms tenemos una corriente de 0.167 amperios. Y esto también nos da 10. Entonces nos damos cuenta que para cualquier punto la proporcionalidad es de 10. Sabiendo esto, vamos a reescribir la fórmula. Tenemos acá la corriente es igual a la constante de proporcionalidad, que en este caso es 10, dividido en la resistencia. Al igual que en el primer circuito, vamos a ver cuál de las magnitudes permanece constante para cualquier valor de resistencia y corriente. Y en este caso era el voltaje de la fuente. Si observas acá, el voltaje permanece constante en 10 volts para cualquier valor de corriente y resistencia. Entonces, en vez de dejarlo como una constante 10, vamos a reemplazarlo por el voltaje. Reescribiendo esto, vamos a tener que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y observa que acá tenemos una ecuación igual a la que encontramos en el primer circuito. Y esta, atentos, y esta viene a ser la famosa ley de Ohm. El señor Ohm descubrió esta relación entre las tres magnitudes eléctricas, donde la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que si en un circuito tenemos una resistencia constante, si el voltaje aumenta, también aumenta la corriente. Si el voltaje disminuye, también disminuye la corriente en la misma proporción. Es por eso que es directamente proporcional.
¿Y qué quiere decir que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia? Esto quiere decir que si en un circuito mantenemos fijo el valor del voltaje, como en este caso se mantenió fijo la tensión, y aumentamos la resistencia, el valor de la corriente disminuye. Si disminuimos el valor de la resistencia, el valor de la corriente aumenta. Eso significa que es inversamente proporcional. Ya obtuvimos la ecuación de la ley de Ohm, la cual establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esta ecuación sirve para calcular la corriente. Si nosotros queremos calcular, digamos, el voltaje, simplemente despejamos esta variable en la ecuación y nos quedaría voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y si queremos calcular la resistencia, también despejamos la resistencia de esta ecuación y tenemos resistencia igual a voltaje sobre corriente. Muchas veces en este proceso de aprendizaje se suele aprender con un triángulo que tiene esta forma, donde el voltaje se encuentra en esta posición, la corriente acá y la resistencia acá. Vamos a dibujar 3 de estos para explicarlo de una mejor manera. Por ejemplo, para calcular el voltaje con este primer triángulo, simplemente tachamos la parte del voltaje y realizamos la operación con las variables que nos quedan, en este caso, la corriente y la resistencia. Como están en el mismo nivel, realizamos la multiplicación de estos. Y obtenemos la misma ecuación que acá. Y ahora si queremos calcular la resistencia, tachamos la resistencia en este triángulo y nos quedan las variables de voltaje y corriente. Como estos están a diferente nivel, realizamos una división. Entonces la resistencia lo calculamos dividiendo el voltaje y la corriente. Es la misma ecuación que tenemos acá. Y para calcular la corriente, realizamos lo mismo. Tachamos la corriente y realizamos la división del voltaje y la resistencia, que es la misma ecuación que tenemos acá. Esta es una forma sencilla de obtener las ecuaciones para calcular las magnitudes de voltaje, resistencia y corriente. Un trabajo similar a lo que acabamos de realizar en 1826 lo realizó George Simon Ohm. En ese año él descubrió la relación que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia, y él lo expresó en esta fórmula que hoy se conoce como la ley de Ohm, la cual, como hemos visto, establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y acá podemos ver también las ecuaciones para calcular la corriente, la resistencia y el voltaje, y el famoso triángulo que nos ayuda. Es importante considerar las unidades para realizar el cálculo. Si queremos calcular la corriente en amperios, el voltaje debe estar en volts y la resistencia en ohms. De igual forma para calcular la resistencia y el voltaje. Si tenemos un valor, digamos una corriente de miliamperios, la resistencia en ohms y el voltaje en volts, entonces los miliamperios debemos convertirlo a amperios. Y si queremos trabajar con miliamperios, el voltaje debemos convertirlo a milivolts y la resistencia en miliohms. Entonces siempre hay que llevar a las cantidades a un mismo nivel para realizar las operaciones matemáticas. En las siguientes clases vamos a aplicar estas fórmulas para realizar cálculos de corriente, de resistencia y voltaje en un circuito eléctrico. Les espero en la siguiente clase.